Le puse al tema una iglesia de rompimiento. Ahora vamos a ver por qué. Basado en este versículo dice la palabra de Dios: yo iré delante de ti y enderezaré lo torcido, romperé puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Cuando yo escucho este versículo, amados, lo que el Señor me transmite es una seguridad maravillosa, porque lo único que hace el Señor es afirmar, ¿verdad?, que Él va delante de mí, que Él va a pelear mis batallas. ¿Habrá algo que no pueda hacer Dios? Cuando yo escuché este versículo dije, bueno, algo tiene que haber. Muchas veces hemos escuchado la palabra rompimiento. Yo dije, tiene que haber un rompimiento en la iglesia. Un rompimiento espiritual, pero tenía que entender primero qué era un rompimiento espiritual. El rompimiento espiritual es una intervención repentina de Dios que nos habilita a nosotros, ¿verdad?, para atravesar aquellas barreras, límites que antes no habíamos podido pasar o atravesar por alguna razón. Yo estoy convencido que Éxito Familiar es una iglesia de rompimiento. ¿Por qué? Porque fue aquí donde el Señor salvó mi matrimonio, fue aquí donde le conocí a Él, donde nací de nuevo, fue aquí, ¿verdad?, donde en varias áreas de mi vida he estado trabajando en rompimientos. Hay gente que muchas veces dice, no sé, lo que he recibido de la palabra de Dios, lo que he recibido de la iglesia, wow, es bueno. Pero te digo algo, lo que viene es mucho mejor, iglesia. Tú estás aquí, tú y yo estamos aquí, porque la realidad es que hemos sido sobrevivientes. No nos frenó la pandemia, no nos frenó el COVID, no nos frenó la situación más crítica que hayamos podido tener en ese momento. Nada nos ha frenado, y es por eso que le debemos dar gracias a Dios, porque en su infinita misericordia tú y yo estamos vivos. Cuando hablamos de rompimiento, hay dos tipos de personas. La primera, los que esperan el rompimiento, y la segunda, los que provocan el rompimiento. La pregunta es, ¿cuál de esas dos personas eres tú? Mira, pon atención. Cuanto más ordenados seamos en nuestra vida, menos milagros vamos a necesitar. ¿Sí escuchó eso? Cuanto más ordenados seamos en nuestra vida, menos milagros vamos a necesitar. Por ejemplo, si nosotros vivimos una vida ordenada en la alimentación, ¿verdad?, buscando una salud sana, pues menos milagros de sanidad vamos a requerir. Eso es una realidad. Ahora, es importante que nosotros entendamos esto, porque al final, si yo no me cuido, yo no llevo una vida o una disciplina alimenticia ordenada, lo que estoy haciendo es que puedo en cualquier momento desatar alguna enfermedad sobre mi cuerpo. Y más aún, yo puedo heredarlos a mis hijos y hasta a mis nietos. Entonces, es importante que nosotros entendamos que si somos ordenados, menos milagros vamos a necesitar. Te pongo otro ejemplo. Si nosotros vivimos una vida ordenada en nuestras finanzas, también menos milagros en las finanzas vamos a necesitar. Vamos a vivir una libertad financiera que muchas veces hemos deseado. A veces nos sentamos con los hermanos y les preguntamos, amado, ¿diezmas? Porque hay situaciones, hermano, es que no hay dinero, la situación está crítica. Y la primera pregunta que le haces es, ¿diezmas? Y a veces parece que se asustan, ¿no? No, espérame, es que no he podido, ¿cómo crees? Mira, estoy entre la espada y la pared y esto. Yo lo sé, también uno lo ha vivido. Y les preguntamos si diezmas, porque el diezmo no es algo obligatorio, el diezmo es un acto de fe, donde el Señor, el mismo Dios, ¿verdad?, nos confronta y nos pone a prueba. Nos dice, pruébame, dice el Señor. Entonces, muchas veces ni siquiera somos ejemplo en un principio como el diezmo. Cuando tenemos un desorden en nuestras finanzas, no nos damos cuenta que somos malos administradores de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Eres un buen administrador con lo que Dios ha puesto en tus manos hoy en día? ¿Ahorras? ¿Ayudas al necesitado? Esas son preguntas que tú te debes de hacer. Son tópicos muy importantes para una libertad financiera. Pero por si algún motivo, quiero decirte, iglesia, tú estás aquí en esta mañana necesitando un milagro, créeme que el Padre que está en los cielos en este momento está escuchando y ha escuchado lo que tú lo has pedido. Así que prepárate para aquello que vas a recibir de parte de Dios. Yo estoy convencido también que tenemos un Dios que
que provee nuestras necesidades. Fíjate nada más, cuando Jesús fue al desierto, hubo un rompimiento especial en ese momento. Dice la Biblia, narra que cuando hizo el milagro de los panes y los peces, la gente que lo seguía iban a escucharle. Cuando escuchamos la cifra de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, wow, estamos hablando de una multitud, y toda esa gente iba con el único propósito de escucharle a él. Se acercan los discípulos y le dicen: Jesús, la gente tiene hambre y es tarde y no hay para darles de comer. Había una necesidad, pero cuando leemos la Biblia narra que habían 12 canastos ahí. Y la pregunta es en ese momento: ¿de dónde salieron esos 12 canastos? Si esa gente nada más iba a escuchar. Iglesia, ¿qué estoy tratando de enseñarte? Que el Dios que hizo el milagro de los panes y los peces, también, dio las condiciones para que tu milagro, ese milagro, fuera sostenido y guardado en ese momento. Dios nunca te dará el milagro, ¿verdad?, solamente, sino que te dará la estructura para sostener y para guardar ese milagro que tú tanto has pedido. Recordamos a la esposa del profeta, la viuda, que estaba pasando por un tiempo de hambre, de necesidad, y no tenía nada, ¿sí? Llega el profeta, le dice acerca del aceite, del milagro que iba a recibir de parte de Dios. Lo primero que le dice el profeta: consigue vasijas. Es decir, Dios le decía a esa mujer: prepara el ambiente, aunque hoy tú no veas el milagro, prepara el ambiente. Y esa mujer empezó a llenar el lugar con vasijas. Su casa empezó a llenarlas con vasijas. Le dijo: ve y pide vasijas. Y a todas, aunque todavía no venía el milagro del aceite, ella estaba confiando en la palabra de Dios. Y así fue, ¿verdad? Después que vino el milagro del aceite, cuando empezó a brotar el aceite y nunca cesó, esa mujer recibió su milagro. Por eso esta mañana declaro en el nombre de Jesús que así sucederá en tu vida. Si hoy estás pasando por una necesidad, así va a suceder en tu vida. Pero pon la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe y la vida eterna, que eso es lo que más nos debe importar. Al final, Dios sabe que tú y yo tenemos necesidades, ¿sí?, materiales, porque vivimos en un mundo terrenal. A todos aquellos que se atrevieron a escribir sus sueños, no sé si recuerdan, alguien levante la mano. ¿Quién escribió su sueño cuando nuestro pastor dijo? ¿Sí lo escribieron? ¿Pasaron al altar? ¿Ustedes dieron su...? Bueno, fíjense. A todos aquellos que se atrevieron a escribir sus sueños semanas anteriores y que entregaron aquí en el altar como un acto de fe, ¿verdad? Hoy quiero lanzarte esta palabra. Y aunque tú no lo hayas escrito, escúchame bien, porque yo sé que tienes deseos y anhelos, ¿verdad? El Dios que te dará la salud que tú has pedido, la familia que has esperado por mucho tiempo, el Dios que te dará el hijo que tú has esperado y las cosas materiales, ya sea la casa, el carro, lo que sea, te dará juntamente con ellas la provisión para el sustento y el mantenimiento de cada una de las cosas. Por eso este día yo vengo a hablarle a la gente, ¿verdad?, que espera un milagro. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Aquellos hombres y mujeres que se levantan con fe en las mañanas para trabajar arduamente, agradeciéndole a Dios por el día que reciben. Esa gente que permanece en su palabra a pesar de las circunstancias difíciles y le sigue sirviendo a Dios. Esa gente que en las noches dobla sus rodillas orando por aquello que todo ha deseado. Todo el tiempo ha deseado algo. Aquellos que han pagado el precio de los procesos, aquellos que han llorado, pero que a pesar de todo no han desistido. Hoy te digo, iglesia, que lo que hoy siembras con lágrimas, mañana cosecharás con alegría en el corazón. Por eso el Dios que nos dio, ¿verdad?, en ese momento que hizo el milagro de los panes y los peces, también te dará el canasto para sostener ese milagro. Nada de lo que Dios te dio, déjame decirte, iglesia, se va a perder. Nada. Porque antes que Dios te dé ese milagro que tú estás esperando, Él ya preparó la atmósfera, ya dio el sostén para que ese milagro no se pierda, se sostenga y sea guardado. Nada se va a perder, nada se va a perder. Hay gente que ha venido esta mañana preocupada quizás por alguna razón. Mira, no sé qué voy a hacer, me metí en este lío, estoy en un problema, siento que no voy a poder salir de este hoyo.
Al parecer me metí en algo más que no pensé que fuera tan complicado. Este día Dios te dice, iglesia, calma, calma, te dice Dios. Donde tú pusiste la fe ha sido suficiente para mover la mano y el favor de Dios hacia tu vida. Tú pones la fe, dice el Señor, y yo pongo el milagro. Tú pones la fe y yo pongo el milagro. Por eso esta mañana dice el Señor, yo voy a honrar la promesa que yo te hice a ti basada en su palabra. Tú y yo no estamos de pie por un tapabocas. Tú y yo no estamos de pie por una vacuna que nos pusieron. No estamos de pie por las restricciones de un país. Tú y yo estamos de pie por la gracia y el favor de Dios que nos mantiene de pie. Estamos de pie por la sangre de Jesús que tiene poder para mantenernos vivos. Amado, si tú pudieras entender el mundo en el que hoy estamos viviendo, donde lamentablemente muchos están cayendo, pero tú sigues de pie, entenderías entonces el favor de Dios. Así que de lo que de gracia hemos recibido, es lo que Dios nos dice, ve y comparte. Si hoy tú y yo estamos sanos y estamos vivos, Dios nos manda a ir y orar por aquellos que están enfermos. Aquellos que necesitan de alguien que imponga las manos sobre ellos y desate una palabra de bendición. Eso es lo que de gracia hemos recibido, eso es lo que debemos hacer. Vamos a hablar de la gente que provoca los rompimientos. Mucha gente cree en el poder de Dios, pero no lo vive. No pone en práctica la palabra de Dios. Aunque la palabra llega, muchas veces sucede como en la parábola del sembrador, ¿verdad? Recuerden que la palabra es la semilla. Cuando es tirada la palabra, ¿verdad? Muchas veces cae sobre el camino y la otra cae sobre espinos. Así lo narra la parábola del sembrador. Pero los afanes de la vida, las preocupaciones, las tristezas, los engaños de las riquezas terminan ahogando la palabra de Dios en tu vida y nunca llega a dar fruto. Por eso mucha gente, conociendo el evangelio, sigue frustrada, sigue desesperada porque no han sabido cómo salir de ese lugar donde están y les cuesta ver la mano de Dios sobre su vida. Caminan con el evangelio, pero no caminan de la mano de Dios, es decir, no tienen una relación con Dios, conocen la palabra de Dios, pero no tienen una relación con Dios. ¿Sabes? Hoy más que nunca, iglesia, estamos en tiempos de provocar tú y yo los rompimientos, no de sentarnos a esperarlos. Oiga, pastor, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? La Biblia, te voy a decir algo, sí lo dice. A lo mejor lo hemos leído, pero no lo hemos entendido. Dice, la Biblia habla de dos ejemplos muy claros. Habían dos paralíticos. El primer paralítico no podía caminar y estaba rodeado de gente que no caminaba. Estoy hablando del el paralítico de Betesda. Juan capítulo 5 versículo 1 al 18, ahí nos narra este hombre, ¿verdad? Que tenía 38 años ahí, en ese lugar, no había nadie. El segundo, ¿verdad? El otro hombre era un paralítico que estaba sentado, pero estaba rodeado de 4 amigos que sí caminaban. A los dos Jesús les preguntó, ¿quieres ser sano? El primero contestó más bien, yo no tengo a nadie. Hace 38 años que estoy esperando a alguien que pueda venir a ayudarme y nadie viene. Él necesitaba que lo cargaran para meterlo al estanque y pudiera ser sanado. Es decir, este hombre no había gente quien lo ayudara. Pero el segundo paralítico no caminaba tan bien, pero se rodeó de gente que sí caminaba. Estos 4 amigos fueron los que provocaron el milagro del muchacho. Por eso déjame decirte, iglesia, que algo bien importante debemos entender. Rodéate de gente que pueda caminar cuando tú no lo puedas hacer, cuando te encuentres en una parálisis espiritual. Rodéate de esa gente, ¿verdad? Que cuando te falten las fuerzas a ti, sean ellos los que te levanten. El hombre no podía caminar, pero se rodeó de gente que sí podía hacerlo. Yo necesito que tú entiendas que para que haya un rompimiento en tu vida, debes saber que Cristo debe guiar tu vida. Tener siempre gente que rompa los techos si es necesario, que abra los caminos, que rompa los protocolos. Aunque te tenga que gritar el día entero, te digo algo, Elisa, tú vas a salir con una palabra de Dios este día. Pastor, pero es que no me gusta que grite tanto, la verdad yo no soy muy afín a eso. Mira, yo creo que tú no has entendido. ¿Acaso no sabes que en la Biblia dice que hubo una muralla, ¿verdad? Que no cayó con bombas, no cayó con flechas. Cayó porque hubo una estrategia
Y dice el Señor, en el séptimo día, en la séptima vuelta, peguen el grito y los muros caerán, dijo el Señor. Alguien toma esta palabra este día. Dáselo fuerte a Jesús, toda la gloria al Señor. Yo necesito que por lo menos 50 personas hoy digan, hoy mis muros van a caer. 50 personas, hoy mis muros van a caer. Si no caen los muros por la oración, si no caen por el ayuno que tú has hecho o por todas las cosas que tú humanamente hayas hecho, caerán en el nombre de Jesús. Hoy es el día de tu rompimiento espiritual, iglesia. Hoy los muros que no te dejaban ver, que no te dejaban avanzar, ¿verdad? Hoy van a caer. Y esta mañana quiero declarar sobre tu vida un rompimiento, sobre tu propia vida, sobre tus hijos, por aquellos que de alguna manera, esos hijos que se han ido de tu casa. Cree en la promesa del Señor. Él volverá los corazones del padre hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Es una promesa. Declara un rompimiento sobre tu cónyuge. No te canses de querer cambiarlo tú, porque tú no lo creaste, lo creó el Señor. Pon tu matrimonio en manos de Dios. Declara un rompimiento sobre tus finanzas. Declaramos en este momento que el espíritu de escasez se va en el nombre de Jesús, y que la oruga y el saltón no volverán a comer tu semilla que tú siembras en el reino de Dios. Dáselo fuerte al Señor. Aquellos que hoy están pasando por una necesidad, una enfermedad, declara una palabra de sanidad hoy, desde ese lugar donde tú estás. Dice la palabra que por sus llagas hemos sido curados. Sean sanos en el nombre de Jesús. Es tiempo de llamar las cosas que no son como si fueran. Hoy sales de aquí con tu respuesta y con tu milagro, te digo, iglesia, porque los muros, las estructuras mentales que hoy estaban enfrente de ti, se vienen abajo. Para que haya un rompimiento, usted debe estar cerca de gente correcta, no de gente perfecta, sino de gente correcta. Este hombre que no caminaba tenía 4 amigos que sí lo hacían. Estos amigos estaban medio locos, ¿verdad? Son de esos amigos locochones que de repente uno tiene. Yo me imagino cuando leo el versículo en la Biblia, porque dice que Jesús estaba predicando, estaba dando la enseñanza, la palabra de Dios en un lugar, ¿verdad?, cerrado. Había un protocolo, estaba Jesús al frente y de repente yo me imagino, porque narra la Biblia más o menos, que rompieron el techo estas personas. Estos amigos que estaban con el paralítico, yo me imagino que han de haber dicho, mira, bueno, nosotros no necesitamos un milagro, pero tú sí necesitas un milagro, así que agárrate. Yo creo, han de haber dicho, a ver, agárrale ahí a los 4 lados cada uno, vale, vámonos. Y me imagino que cuando empezaron a buscar el techo por donde iban a entrar, porque no había acceso por la puerta, por lo lleno que estaba el lugar, se rompe el techo entonces y bajan. Quiero pensar que este paralítico estaba diciendo, bueno, bien, él muy quizás, ¿cómo le puedo llamar? Sin romper no sé, el protocolo que hay, ¿no? Dijo, miren, perdónenlos, no saben lo que hacen. Y yo me imagino a los amigos, mira, tú cállate la boca que ahorita vamos a ponerte frente a Jesús, ¿verdad? Para que el Señor te sane. Esos amigos locochones, esos amigos son los locochones. Yo no sé si tú eres uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué te estoy tratando de enseñar, iglesia? Que busques amigos que sean personas que hagan lo necesario para ponerte delante de Cristo y que tú puedas recibir tu bendición. De esa gente es la que tú necesitas. Esa gente que esté cerca de ti, que cuando tú desistas y cuando sientas que las puertas se cierran, estén amigos allá a tu lado para levantarte. Necesitas en tu vida a la gente que, si es necesario, romperá los techos o los protocolos para que tú seas bendecido. De esa gente es la que te debes de rodear. A veces vas a tener amigos medio atrabancados, es cierto, que te van a decir, mira, hoy te vas conmigo a la iglesia. Oye, pero es que yo no tengo ganas, mira, dame chance. No me importa, tú te vas conmigo a la iglesia hoy. Pero es que mira, no, vamos a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque hoy habrá alguien que va a soltar una palabra que va a edificar tu vida y la va a transformar. Así que, probablemente tú seas uno de esos amigos. A lo mejor el que tienes al lado del invitado te va a decir, híjole, ya sé por qué estoy acá. ¿Cuánta gente pierde milagros por ser políticamente correctos? Es decir, guardan los protocolos, ¿verdad?
Por ejemplo, cuando escuchamos acerca de Jairo, Jairo tenía a su hija enferma y salió a buscar a Jesús precisamente para que Jesús fuera y pudiera sanar a su hija. Y la Biblia narra, ¿verdad?, que en ese transecto, cuando Jesús iba para sanar a la hija de Jairo, apareció una mujer en el camino, ¿verdad?, la mujer del flujo de sangre. Salió en el camino y esta mujer tocó el manto de Jesús. Fue cuando Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Poder salió de mí. ¿El milagro para quién era? Era para Jairo, porque Jesús iba a la casa de Jairo. Pero ¿quién terminó recibiendo primero el milagro? La mujer. Si fuera por turno, la realidad es que a la hija de Jairo es a la que le tocaría, ¿verdad? O le correspondería haber recibido su milagro. Pero esta mujer, yo me imagino que ha de haber dicho: no, yo sé que Jesús va a pasar, estoy escuchando que la gente va a pasar por ahí, yo voy a salir y no me importa lo que la gente diga, voy a buscar la manera de poder acercarme y si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Y así sucedió el milagro. Jesús dijo: pasará por aquí, mira, le robo el milagro, le robo la bendición, ha de haber dicho a la mujer, y que siga su camino. Así de sencillo. Por eso estoy hablándole a la gente que provoca los rompimientos. Esa gente que no respeta quizás la fila si es necesario por la necesidad que tiene. Esa gente que hará lo que sea por llegar, ¿verdad?, a su casa con una respuesta. Por eso es importante, iglesia, ¿verdad? Quiero lanzar una palabra este día. Lo que Dios va a hacer contigo, escúchame bien lo que te digo. Lo que Dios va a hacer contigo será tan fuerte y tan grande que cuando alguien escuche tu nombre y tu apellido, hablará de las maravillas y de los milagros que en tu casa sucederán. Tenemos a José. José el soñador. Dice la Biblia que es un hombre que tuvo 2 sueños. El primero de ellos, Josué dice que soñó con manojos atados en la tierra. Y el segundo sueño que tuvo fue con el sol, la luna y las 11 estrellas. La pregunta es, ¿el primer sueño dónde estaba? Dice que estaba con los manojos atados. Estábamos hablando de un sueño de la tierra. Pero el segundo sueño dice que es las estrellas. ¿Dónde estaban? ¿Arriba o abajo? Las estrellas están arriba. Y aquí es donde comienzan los problemas de José, quiero que sepas. Porque muchas veces te digo algo, iglesia, la gente no tiene problemas con que tú sueñes. Siempre y cuando tus sueños sean bajitos y no sean mayores a los anhelos que ellos tienen, no vas a tener problemas. El problema de José comenzó cuando dejó de soñar las cosas de la tierra y empezó a soñar las cosas del cielo, las cosas inimaginables. La gente muchas veces se va a burlar de ti por ese sueño. Y quiero que lo sepas, si vas a soñar, sueña con las cosas grandes, porque son los sueños que vienen de Dios. Si tu sueño no te quita el sueño o no te quita el hambre, te digo algo, bota ese sueño y agarra uno y pídele a Dios un sueño, esos que son inalcanzables. Yo estoy convencido, iglesia, que estamos en el lugar correcto. Estamos en una iglesia de grandes sueños como es Éxito Familiar, como la misma visión que Dios le dio a nuestros pastores. Una iglesia de rompimientos. La gente te dirá, está bien que sueñes, mira, pero bájate de tu nube y ubícate en la realidad de la que hoy vivimos. La realidad que hoy vivimos no está para cosas grandes, es lo que el mundo te va a decir. Pero yo hoy quiero darte una palabra y enseñarte algo. Hoy en los días actuales vivimos una lucha entre la realidad y la verdad. El mundo está luchando, ¿verdad?, de esta manera. Y mira, la realidad dice que hay un virus que mata allá afuera, pero la verdad dice que hay un Jesús que sana. La realidad dice que hay una crisis económica allá afuera. La verdad dice que hay un Dios que prospera. La realidad dice que todo va de mal en peor. La realidad dice que tú y yo vamos de gloria en gloria. La realidad se llama COVID-19. La verdad se llama Jesucristo. Mi pregunta es, ¿con qué te vas a quedar tú? ¿Con la realidad o con la verdad? Yo me quedo con la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad siempre prevalecerá. Es mentira del diablo que tu empresa se va a venir abajo.
Es mentira del diablo que tendrás que cerrar como otras personas cerraron. Es mentira del diablo que tu matrimonio ha terminado. En el reino de Dios nada está escrito. Es mentira del diablo que todo lo que levantaste con dificultad se va a desplomar. A lo mejor es tu realidad hoy, pero te digo algo, tu verdad, ¿verdad? Tu verdad hoy es Cristo, y cuando Él llega a tu vida, todas las cosas cambian. Hay límites que quizás no te hayas dado cuenta en tu vida, pero hoy se empiezan a romper en el nombre de Jesús. El problema de José, dice la Biblia, que fue en el momento en que sus hermanos se burlaron, se rieron de los sueños. Es más, los hermanos dijeron: ¿tú vas a reinar sobre nosotros? Mira, Dios te pondrá los sueños a ti. Deja que los demás interpreten lo que quieran. Pero cuando alguien se ríe o se burla de un sueño que Dios te dio, desata una bendición sobre tu vida, una bendición de un efecto dominó. Fíjate, a ver, ¿cuántos son papás de aquí? Levanten la mano, ¿quiénes papás? Órale, ustedes sí tomaron la promesa del Señor, ¿verdad? De fructifíquense y multiplíquense. Fíjate, muchas veces sucede cuando nuestro hijo viene, ¿verdad?, con una carita triste. Papá, y le dices: ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo te fue en la escuela? Ah, bien. No, pero cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Hay algo? ¿Qué te pasó? No, nada, papá. No, pero es que yo te veo mal. Pues, regularmente los chicos no te lo dicen. Y ya cuando el hijo te dice: es que se burlaron de mi mochila. No, hombre, y cuando la mamá escucha eso, dice: tráeme las llaves del carro ahorita mismo, vamos, y le voy a comprar la mejor mochila a mi hijo. O sucede con las mujeres, ¿verdad? Que las mujercitas, a las nenas, cuando se burlan de su cabello. Y las niñas son más sensibles, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Es que se burlaron de mi cabello. No, y sale la mamá: no me importa aunque tengamos que vender al perro, pero tú te vas al salón de belleza y mañana no vas a ir al colegio, vas a desfilar en el colegio, ¿no? Las ponen bien guapas, ¿verdad? Yo no sé por qué, pero cuando alguien se ríe de nuestros hijos, te digo algo, no sé si tú lo sientas, desata en nosotros unas ganas de bendecirlos. Si nosotros, que somos carnales, hacemos o sentimos eso, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Sí? Cuanto más que está en los cielos, Él no lo hará con nosotros. Entonces, imagínate, si alguien se ríe del sueño que Dios te ha dado, mira, de verdad, el favor de Dios está contigo. En 1 Samuel 7:28 hemos leído acerca de Ana y Penina y del Caná. Nuestro pastor estuvo predicando hace como 2 semanas. Dice la Biblia que Penina y Ana iban al templo, ¿verdad?, con el Caná, que era el marido. Pero Penina siempre irritaba a Ana, a tal punto que cuando iban a la iglesia a congregarse, bueno, esto lo digo porque Penina tenía 10 hijos y Ana no tenía ningún hijo. El Caná siempre le decía a Ana: Ana, ¿por qué estás turbada? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Porque había una necesidad de tener hijos de parte de Ana. Y cada vez que el Caná se preparaba para ir al templo, les preguntaba a las dos: bueno, ya nos vamos al culto, ¿ya están listos? Penina siempre contestaba: estamos listos. Ana siempre decía: estoy lista. Pero la verdad que cuando Ana decía ese estoy lista, sonaba tan frío y a un vacío, ¿verdad? Sonaba a una soledad. Y siempre era así. Penina irritaba a Ana, hasta que un día, yendo al culto, Penina miró a Ana y se burló de ella. Y a partir de este momento fue cuando se desató la bendición sobre la vida de Ana. Y fue una bendición como un efecto. Y te explico por qué. Porque si Ana no se hubiera entristecido, Ana no va al templo. Si Ana no va al templo, Ana no llora. Si Ana no llora, no la ve el sacerdote. Y si el sacerdote no la ve, no lanza, no suelta la palabra. Si esa palabra no es liberada, Ana no regresa a casa. Y si no regresa a casa, no encuentra al marido. Y si no encontraba al marido, no se iba a embarazar. Y si no se embarazaba, no iba a nacer Samuel. Y si no nacía Samuel, no iba a haber quien ungiera a David por rey. Si David no nace, no iba a haber descendencia de Jesús. Si no viene Jesús, no necesita iglesia. Y si no hay iglesia, estamos perdidos.
Lo que te estoy diciendo, iglesia, es que la bendición de Ana nació y se desató en el momento que Penina se burló de ella. Por eso al que tienes al lado, dile: mira, el que se burló de ti te hizo un gran favor. Pasado el tiempo, después de que Ana recibió su milagro, el Caná preguntaba, dice: nos vamos al templo, ¿estamos listos? Penina decía con sus 10 hijos: estamos listos. Y por primera vez Ana dijo: estamos listos. Pasan unos años y vuelve otra vez a preguntar el Caná, como siempre tenían ese hábito de ir al templo: vámonos, ¿estamos listos? Penina decía: estamos listos. Y Ana decía todavía: estamos listos. Pero cuando fueron pasando los años, volvió a preguntar el Caná: vámonos al templo, ¿estamos listos? Penina dijo: estamos listos. Y entonces Ana dice: estoy lista. Y entonces el Caná dice: a ver, ¿cómo que estás lista, Ana? ¿Cómo que estás lista? Ah, le dice entonces Ana a Penina: se me olvidó decirte, es que el día de hoy tus hijos van a escuchar al mío predicar. Y le dice entonces el Caná: bueno, ¿y dónde está Samuel? Sirviendo en la casa de Dios. Penina tenía 10 hijos y Ana solo tenía 1, pero ese 1 que Dios le había dado a Ana valía por los 10 que tenía Penina. Así va a ser en tu vida, iglesia. La bendición, el sueño que Dios puso en tu vida, Dios lo va a bendecir. Y cuando alguien se burle, no te enojes, es más, ríete y acuérdate que a partir de ese momento, si ese sueño el que vino de Dios, el que Dios puso en tu corazón, Dios va a desatar una bendición sobre tu vida que le va a permitir a los demás verlo con sus propios ojos. Te cuento algo, iglesia. Yo soy de los que tuve que provocar un rompimiento en mi vida. Por eso yo siempre he dicho que Éxito Familiar es una iglesia de rompimiento. Pero tuve que tomar decisiones. La primera era negarme a tolerar la situación que yo estaba viviendo. Tuve que hacer un alto en mi vida para provocar ese rompimiento. Me cansé de ser aquella persona que esperaba los rompimientos. Tuve que salir a buscar mi milagro. La segunda cosa que hice fue entender que tenía que arrebatar las bendiciones de Dios, porque la Biblia dice que los violentos arrebatan en el reino de Dios. Tuve que declarar la tercera cosa con autoridad: las bendiciones de Dios sobre mi vida, aunque yo no las veía, las tenía que declarar con mi boca. Y 4, a pesar de la circunstancia buena o mala que yo estuviera viviendo, siempre ofrecía alabanza gloriosa a Dios. Aún con mis imperfecciones como ser humano, buenas o malas, siempre adoraba a Dios, he alabado a Dios. Te cuento algo y quiero abrirte un poco mi corazón. Es algo íntimo, pero lo voy a compartir porque la Biblia nos enseña muchas cosas. Que hablemos de los milagros y las maravillas que hace nuestra vida. Si bien es cierto, la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en las cosas materiales. Es cierto, es una gran verdad. Esas son añadidura. Busquemos el reino de Dios primero. Fíjate, hace 2 años, en una de las prédicas de nuestro pastor, así como hace un mes estuvo predicando acerca de la visión, hablaba de esa visión que muchas veces no teníamos. Estaba yo en una etapa de mi vida difícil, con una incertidumbre, porque honestamente no sabía qué hacer. No había una visión en mi vida. Le servía a Dios, tenía un propósito, sí, eso lo tenía claro, pero hablando de las cosas personales, recuerdo que una noche, visitando grupos, líderes, llegué como a la 1 de la mañana. Mi esposa y mi hija estaban ya dormidas, estaban las luces apagadas. Y recuerdo esa prédica y dije: bueno, escuché a mi pastor hablar de la visión y pasé y dejé una hojita ahí creyendo. Pero esa noche fue tan especial porque agarré una pequeña libreta y me puse a escribir. Me puse a escribir mi visión a como yo la entendía, porque dice la Biblia que nosotros ni siquiera sabemos pedir. Y empecé a escribir esa visión, bien o mal, pero lo que yo quería es que Dios viera mi corazón, lo más importante. Y me atreví
Y quiero compartirte un poquito acerca de lo que yo escribí. No importa la letra está un poquito fea, ¿verdad? Era la 1 de la mañana y aparte, imagínate. Pero te comparto algo de mi intimidad. La visión que tengo, dice, escribí como el primer punto, es de consolidar mi matrimonio en lo personal y en lo ministerial. Mi esposa, hija y yo sirviendo a Dios con todo nuestro corazón y amando a la gente. Esa fue la primera visión. ¿Tenía algo que ver con las cosas materiales? No. Lo que yo más he deseado y anhelado es cumplir con esa visión. Y todos los días lucho por ella. Hay cosas que están en ese proceso, pero hay otras que las he logrado. La segunda, escribí como 15 puntos, pero hice un extracto. Segundo punto, veo a mi hija Meredien sirviendo a Dios en la iglesia, siendo usada aún más que yo. Una joven que concluye sus estudios, sirviéndole a Dios. Ese mi mayor anhelo era dejar un legado a mi hija, que ella pudiera entender lo que yo estoy haciendo y que lo pudiera mejorar. Después escribí otro punto. Hay cosas que emití obviamente por carácter personal. Dice, abrir mi empresa. En ese entonces yo tenía una visión acerca de un call center, pero Dios es tan grande que rompe tus planes para darte otros. Que mi esposa pudiera desarrollarse dentro de ella para que tengamos una estabilidad económica en lo que muchas veces yo tenía problemas. Ser prósperos en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Dando testimonio de que Dios es real y que cumple sus promesas. En un tiempo a corto plazo de 3 meses, yo le ponía 3 meses. Pero en el reino de Dios la eternidad no tiene tiempo. Y todavía en esa visión me atreví a pedirle a Dios y a poner, porque así había aprendido. Me veo en una casa nueva, más grande, una casa con 3 recámaras. Tenía que describirla, 2 baños, cocina, y hasta le puse la alberca así para que ya de una vez, ¿no? Y espacio para mis reuniones de la iglesia. Es decir, ese sueño estaba alineado al propósito de Dios. Y hasta le puse el tipo de lo que yo quería, el diseño como yo la quería. Y hay otra lámina, creo, otra cosa de las que puse. Dije, me voy a atrever. Me veo con un carro nuevo a través de esto, color blanco con negro. Me veo diezmando mensualmente tal cantidad. Eso fue lo que Dios puso en mi corazón, a mi iglesia, con el único propósito de extender el reino. A mí no me importaba cuestionar las cosas. Yo le creía a Dios. Hay otra. Este año 2019 pago totalmente el carro que yo tenía para comprar uno nuevo. A lo mejor dije, bueno, eso está atarantado, ¿verdad? No sabía pedir. Pero te digo algo, esto fue lo más importante, porque este fue el último extracto con el que cerré esa visión. Me veo predicando en mi iglesia y dando testimonio de esta noche especial, 7 de enero del 2019, en que he escrito mi visión y la he presentado a ti, Dios, y le he declarado, sé que me sorprenderás, Dios. Déjame decirte algo. Hay un versículo que lo tomé de la palabra de Dios, no sé si está, es el de Habacuc. Me lo apropié en el fondo de mi corazón y dice así, el Señor me contestó, dice, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido, dice la palabra en Habacuc 2:2. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Amados, llevaba años rentando de aquí a allá, y hace 3 meses, 4 meses me accedieron al crédito. Hoy tengo mi casa nueva, hoy tengo un coche, pero las cosas materiales no son las que importan. Lo que más importa en mi visión fue hoy ver a mi hija sirviéndole a Dios. Lo demás es añadidura. Lo que yo quiero que tú entiendas es que muchas veces necesitamos provocar un rompimiento en nuestra vida, porque venimos a la iglesia, ¿verdad? Escuchamos la palabra, pero nuestro corazón está tan cerrado, nuestro oído entra por acá y sale por allá, hasta que llega un punto en que dices, hay que hacer un alto en mi vida, no puedo seguir viviendo de la misma manera. Y yo no estoy, ¿verdad?, por lo que Dios me da. Yo no me gozo en las bendiciones de Dios, yo me gozo en la presencia de Dios. Por eso cuando viene el momento de tribulación, yo me gozo en su presencia y no en las cosas materiales que Él me pueda dar.
las que pueda tener y las que no pueda tener.